Bueno, pues hasta aquí la película de Antón, que podemos conectar directamente con otra película que es la mía, ¿no? Con Navajeros, porque más o menos hablan de cosas parecidas en diferentes épocas, que es la crítica social del momento en el que ese director en concreto, pues estaba filmando. Mi película Navajeros es del año 1980 y está dirigida por Eloy de la Iglesia. Fue un director que se dedicó sobre todo a la creación de películas que se referían a esa época de la transición y esa generación perdida que vivió entre el franquismo y la apertura, la llegada de la democracia a nuestro país. Y sin duda esta película muestra muy bien a las claras todo eso, ¿no? De esos delincuentes juveniles que tanto se habló en esa época, que tanto salían en los periódicos, y sin ser una película tan trabajada, con tan buenos actores como la tuya, o con ese guión tan bien elaborado, es una película más plana, porque quiere mostrar una sociedad también más real, ¿no? Sin concesiones, ¿no? Más dura. Y bueno, esta película también sí que se caracteriza también por eso, porque sus actores son sobre todo amateurs, ¿no? Está José Luis Manzano, que se consideraba el James Dean de la época, que murió muy joven también por el tema de las drogas. Está José Sacristán, que todos conocemos como un actor realmente, a mí me encanta, soberbio. Está Enrique San Francisco, que también en esa época aparecía en todas las películas de cine español. Muy buen actor, un vividor absoluto, pero un gran tipo, ¿no? Un gran tipo que también coqueteó mucho con las drogas, estuvo muy enganchado. De hecho, él cuenta en una entrevista que él dejó las drogas porque se metió en un gimnasio y se dedicó a jugar al squash 6 horas al día. Y eso lo dejaba tan reventado, tan cansado, que gracias a eso y su fuerza de voluntad, por supuesto, pues logró dejar las drogas, ¿no? Pero bueno, un gran tipo, ¿no? Un gran tipo que todavía hoy vemos por las televisiones españolas, ¿no? La película cuenta la historia del Jaro. ¿Quién fue el Jaro? El Jaro fue un personaje real, ¿no? Estamos hablando de un delincuente de 16 años que junto a su banda se dedica a dar atracos, ¿no? A hacer atracos durante esa época en Madrid, y que a la policía realmente los traía realmente locos, porque eran incapaces de pillarlos realmente con las manos en la masa, ¿no? Y el Jaro, pues, como las películas como, por ejemplo, los perros, ¿cómo era? Perros callejeros, ¿no? Etcétera, pues estos personajes fueron tan famosos y llevaron a tanta gente al cine porque representaban, Antón, a una sociedad que realmente veían cómo ese personaje que aparecía en la pantalla, que era real, lo representaba también a ellos mismos, ¿no? Entonces, se podían identificar entonces, ¿no? Exactamente, era una especie de reflejo, ¿no? Entonces, de esa generación, repito, perdida. Y lo que más me gusta de esta película, que cuento, como estáis oyendo, pues la historia del Jaro, ese chavalillo que con esos 16 años era tan, bueno, pues un delincuente, pues ya sin posibilidad de escape, o sea, con carne de cañón, ¿no? Que todos sabemos cuál iba a ser su final. Pues lo que más me llama la atención de esta película, como te comenté antes, es que te cuesta diferenciar realmente lo que es la película y la realidad, ¿no? Porque parece que es realmente la realidad lo que se está filmando, ¿no? Y eso sin duda lo aporta la dirección de Eloy de la Iglesia, por supuesto, un gran director, y de esos personajes interpretados por actores amateurs, ¿no? Y bueno, me encanta porque es muy fresca, es como un documental que realmente te muestra ese periodo tan importante, y todo está macerado, atención, con temas de Barney, ¿no? Que también es una banda de rock mítica española, muy de crítica social, muy realista, y que también aparecen los chichos, como tú comentabas antes, que aparecían también en todas las pelis, ¿no? Como El Pico, también, no sé si conoces esa película. El Pico y El Pico 2 también, que hubo una segunda parte. También El Pico y El Pico 2, que está interpretada por José Luis Manzano también, y habla sobre el hijo de un guardia civil en el País Vasco que está enganchado a las drogas. Bueno, pues nada, pues estas bandas sonoras estaban interpretadas por esta gente porque eran también muy reflejo, ¿no? De esa época, ¿no? Entonces, Jaime, si tienes antes de seguir hablando de la película, para quienes no sepan exactamente qué es esto del cine kinky, qué significa realmente, cuáles son las características principales del cine kinky que lo diferencian de otros tipos de cine que se hacían en ese momento, en los años 80 en España. El cine kinky representa, pues, como digo, a esos chavales de 16 años
que estaban atrapados en el espacio-tiempo entre la transición, entre la época franquista y la nueva llegada de la democracia a España, ¿no? Una década en la que la pobreza en los barrios marginales de las grandes ciudades pues era el día a día, ¿no? Y ese cine kinky representa a estos chavales, ¿no? A esta parte de la sociedad, ¿no? Que tenían que sobrevivir pues, atracando, pues, robando, trapicheo de drogas, que eran todos heroinómanos, etcétera, etcétera. Entonces representa esa sociedad, esos chavales, ese momento, ¿no? Y sobre todo es un momento muy casposo, pero casposo no en el mal sentido, casposo en el sentido de que es realmente punzante, ¿no? Porque realmente te llega, porque son estas todas películas del género kinky muy realistas. Entonces, estos son varias de las marcas de diferenciación del cine kinky con el resto de tipo de películas que se hacía durante ese periodo. Sí, bueno, por supuesto, Eloy de la Iglesia fue pues, uno de los exponentes principales de este tipo de películas. Y bueno, José Luis Manzano fue el actor fetiche, ¿no? Digamos, de estas películas de Eloy de la Iglesia. Y bueno, una cosa que bueno, a mí me parece bastante interesante acerca de esta película es que refleja un momento en la historia de España en el que el desempleo juvenil era galopante, ¿no? Sí, y entonces es una de las razones del caldo de cultivo, ¿no? Para la existencia de estos delincuentes habituales juveniles, ¿no? De ahí la generación perdida que hablábamos, ¿no? Esa toda generación que realmente no tenía futuro en la Nueva España, ¿no? Entonces estaban ahí como atrapados con un futuro realmente muy negro y que caían en la delincuencia porque era realmente lo que le quedaba, ¿no? No tenían otra forma de sobrevivir, ¿no? Y bueno, no sé, a mí esta película si algo me gusta es porque te muestra con toda la dureza ese momento, ¿no? Y es un género, un tipo de película que a mí realmente me tiene pues muy atrapado, ¿no? Porque no las dejo de revisar constantemente, tanto, como digo, Navajeros, Perros Callejeros, que creo que hay dos partes, el Pico 1, el Pico 2, Colegas es otra película. Sí, dime, Antón, dime, perdona. La de Vallecas también es otra película de la estanquera de Vallecas, por cierto, que aparece también Manzano, ¿no? Aparece como uno de los personajes principales. Y también otra película de Eloy de la Iglesia llamada Colegas, que también está muy bien, muy bien, muy bien. Y habla sobre todo de lo mismo, ¿no? Otra película del género kinky, ya lo dice el título, Colegas, habla un poco sobre que para sobrevivir tenían que ser los chavales pues apoyándose unos a otros y su amistad, ¿no? Y bueno, vuelve a aparecer en esa película también Quique San Francisco, aparece el hijo de Lola Flores, el que falleció, etcétera, etcétera. Y también su hermana aparece, ¿no? Y bueno, hay un número de películas que realmente se podría hacer pues un coleccionable para mostrarlo y realmente como documental para la gente que quiera conocer esa época, ese momento y esa realidad, ¿no? de esa España de finales de los 70 y comienzos de los 80. Ese afán de documental, ¿no? Como tú has dicho, por supuesto, documental ficcional, porque desde luego que son películas que tienen una trama de alguna manera, aunque quizá la mayor parte de ellas tienen tramas muy, muy semejantes, ¿no? Pero este afán de documental se nota también en la utilización del lenguaje coloquial de la calle, ¿no? Palabras de la jerga típica de los años 80, muchas de las cuales, pues, hombre, conocemos, ¿no? En primera persona, pero que además, bueno, han sobrevivido hasta nuestros días y todavía muchas de ellas se utilizan ahora en el siglo XXI, ¿no? Sí, eso me llama mucho la atención. Bueno, no, me sorprendió pues la manera en la que hablaban estos personajes, que como tú decías, muchos de estos actores eran realmente actores amateurs, pues me sorprendió pues reconocer tanta jerga coloquial como ellos utilizan, que bueno, yo escuchaba en la calle constantemente cuando vivía todavía en España, ¿no? Y ahora ya, después de tanto tiempo fuera de ahí, pues son palabras que casi no escucho nunca o realmente no escucho nunca y entonces cuando las escucho en una película me sorprenden de alguna manera, ¿no? Tantos años después. Tengo que decir que para mí Navajeros es la mejor película del género kinky, ¿no? De esas 10 películas que pueda haber, 11, pues para mí es la mejor película porque para mí
es la más redonda en todos los sentidos, porque te entrega pues una trama real de un personaje real como el Haro, te entrega una muy buena banda sonora que acompaña excepcionalmente a la película. Está bien filmada, muy bien filmada por Eloy de la Iglesia, que sin duda hay que darle su merecido homenaje por lo bien que lo hace. Y bueno, y todo pues crea una obra pues realmente muy interesante que se puede aplicar también, como tú comentas, para el conocimiento de la historia de nuestro país, ¿no? En cualquier clase y en cualquier tipo de actividad relacionada con ello. Y nos encontramos a personajes muy jóvenes, ¿no? Como tú dices, en los que se nota, además, a lo largo de esta película y de las otras que has mencionado, que se trata de personajes que tienen unas vidas con una total falta de dirección, ¿no? Hay una falta de objetivos claros que los convierten en delincuentes. Algunos de estos personajes, como el propio Haro, que es Manzano, ¿no? José Luis Manzano, pues es un personaje que, bueno, realmente no parece tener familia, o que la familia que tiene pues pertenece a las clases más bajas posibles dentro de los estamentos sociales del momento, ¿no? De hecho, su madre es una prostituta, y el tema de la prostitución, las drogas, el sexo, pues aparece, la violencia aparece continuamente desde el principio al fin de la hora y media que dura la película, ¿no? De hecho, hay una prostituta mucho más mayor que el que se enamora del Haro, que intenta pues sacarlo de ese camino, ¿no? Pero bueno, el Haro cada vez va a más, y bueno, podemos suponer todos el final que pueda llegar a tener, ¿no? Pero la prostitución también es otro elemento que aparece muy a menudo, constantemente, en este género de películas, el género kinky, ¿no? El cine español. Porque es uno de los elementos de la amalgama, ¿no? De la delincuencia, la prostitución y las drogas, ¿no? Y todo amacerado, vuelvo a decir, con estos chicos que son sin un rumbo fijo, sin ningún tipo de futuro, y carga de cañón de la cárcel, de reformatorios, que se plasma, bueno, muy bien en Navajeros, como estos chavales pues tienen un final pues realmente muy trágico, ¿no? Y realmente pues te hace pensar, ¿no? Porque al ser educador, a ti también te pasa todo, pues te llega incluso más adentro que a lo mejor otro tipo de persona, ¿no? Porque ves realmente lo importante que es la educación, lo importante que es pues un número de cosas que esta gente, estos chavales, esta generación, pues no tuvo, ¿no? Y los problemas con las drogas son evidentes en ese momento histórico en España, ¿no? En los 70, pero es algo que continúa, desgraciadamente, siendo un problema muy actual. ¿No? Y además vemos también en esta película otro tema interesante, Jaime, que es la corrupción de la policía también, ¿no? Porque vemos que la policía está corrupta también en muchos casos en esta película, porque, bueno, los policías conocen perfectamente a estas prostitutas, se benefician además de ciertas cosas debido a que conocen a estas prostitutas, y entonces hacen la vista gorda y, bueno, pues de alguna manera pues son cómplices también en esta situación social tan desesperante que se vivía y que se vive, o que por lo menos vivían estos personajes que aparecen en la película. Ya que hablabas del final, Jaime... Tengo que decir, Antón, que José Sacristán sale muy poco en la peli, pero, sí, muy poco. Pero le da mucha fuerza cada vez que sale la película. No sé si a ti te dio la misma sensación, ¿no? No sé si es su voz, su forma de... Es como darle el impulso, ¿no? Cada vez que sale le da impulso a la película, ¿no? Bueno, José Sacristán es un clásico del cine español, es un actor enorme, en mi opinión, que dignifica prácticamente cualquier película, cualquier serie de televisión, por mala que pueda ser la película o la serie de televisión. Si sale José Sacristán, pues ya tiene un poquito más de calidad, ¿no? No estoy diciendo que esta película sea mala, ni mucho menos, pero tienes razón que cuando sale José Sacristán en la película, pues gana enteros la película. Y además, el personaje de José Sacristán es importante en esta película. Me parece, porque es un periodista, ¿no? Que está intentando escribir un artículo. Hay como una máquina de estas Olivetti antiguas, ¿no? De la época. Bueno, que no eran antiguas en el momento, pero que nos parecían antiguas ahora. Y trata de escribir un reportaje, un artículo, para su periódico, para su revista, acerca del Haro como epítome, ¿no? de este problema social que está pues aquejando a España en esos bajos fondos de Madrid. Supongo que es en Madrid, ¿no? Donde ocurre esta película.
que además aparece el cine Carretas por ahí también, ¿no? Entonces es un personaje importante porque le da como un poco es como un poco el que crea el marco, ¿no?, de la película. Efectivamente, decir, efectivamente. No es solamente la razón de vamos a hablar del Haro, ¿no?, y hacer una película pues hablando de contextualiza lo que es la película. Contextualiza, exacto, ¿no? Y estoy de acuerdo con que ese personaje es un personaje muy importante. A mí es que José Sacristán es una debilidad mía. No sé si a ti te pasa. A mí me pasa, sí. Me parece un super actor y no sé, es una delicia cada vez que lo ves, aunque salga muy poquito. Bueno, pues sí, dime, Antón, dime. Me parece hablar un poco del final, porque el final no es necesario que vayas necesariamente a dar ninguna información, ningún ¿no?, de ese tipo, como se dice ahora. Pero el final es muy interesante, me parece a mí, de la película, ¿no? Debido a ese nacimiento del hijo del Haro. Que hay un momento en la película en el que el Haro pues deja embarazada a su, bueno, no voy a decir su novia porque realmente no es su novia, digamos, es una heroinómana también. Una heroinómana, exacto, sí. Y es un hijo realmente por ella no deseado, ¿no? Pero por él sí. Y la razón de que él desea al hijo es porque tiene esta idea bastante idealista, ¿no? De, bueno, pues es una parte de mí, ¿no? Y voy a dejar algo en la tierra que es parte de mí, ¿no? Que se puede relacionar conmigo. Y bueno, eso es cierto, pero ¿cuál es el futuro, ¿no?, que espera a este bebé de ese caldo de cultivo, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Sí, bueno, lo que esperamos lo que se espera es otro Haro como él, ¿no? Otro niño sin futuro, sin dirección que tomar y solo en el mundo, que volverá otra vez a tomar el camino de su padre, ¿no? Pues las drogas, la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola constantemente, ¿no? Y es ese, que no, bueno, un círculo vicioso que es imposible de romper, ¿no? Y el final es un poco así amargo, ¿no? La estructura circular. Exactamente. Y no sé, al final a mí me dejó un poco triste la primera vez que la vi, ¿no? Porque durante la película te vas cogiendo cariño al Haro, ¿no? Porque ves que es un chaval con muy buen fondo, un chaval pues que solo intenta sobrevivir, Antón, ¿sabes? Con sus miserias, pero intenta solo sobrevivir. Muy buen amigo, muy leal, muy legal, y al final te deja un poco pues triste, bueno, que su historia, que es real, repito, termine de esa manera, ¿no? Pero bueno, es totalmente... ¿No te parece que hay una intención, ¿no?, por parte quizá del director del Odio de la Iglesia de que así sea, ¿no?, de presentarlo de la manera más positiva posible, ¿no? Sí. Para que el espectador, no digo que se identifique necesariamente, porque había muchos jóvenes que sí se identificaban con él, pero por lo menos que simpatice con él, ¿no? Empatizar, sí, por supuesto. Yo creo que hay una intención clara del director de a lo mejor potenciar esa visión del Haro, ¿no? Para lo que es, bueno, empatizar en el sentido de hacerte pues un poco pues consciente de su situación, ¿no? Y de entender las cosas que le llevan a hacer según qué cosas. Y habla un poco, si puedes, de José Luis Manzano, porque es un actor no muy conocido estos días, ¿no? ¿Cuáles crees que son las virtudes de José Luis Manzano en esta película y en otras películas de Eloy de la Iglesia? Estuvo su carrera muy relacionada íntimamente, ¿no?, con la de Eloy de la Iglesia. Sí, porque creo que fue el que lo descubrió. Creo que fue quien lo descubrió. Y creo que, no me hagáis caso, no lo sé seguro, pero creo haber leído que lo encontró en un barrio de Vallecas, en Madrid, y le llamó mucho la atención, o algo así fue la cosa, pero fue en Madrid, creo que en el barrio de Vallecas, no lo sé seguro, pero casi sé que sí que fue así. Y a partir de, bueno, empezó a trabajar con las películas. Sin duda tiene un físico que queda muy bien en la cámara, una cara, pues, como digo, se consideraba el James Dean español, porque era un chico muy guapo, ¿no? Y sin duda eso no pasa desapercibido ante la cámara, ¿no? Y después era un chaval muy natural porque sin duda era otro Haro, ¿no, Antón? Era otro Haro. Este tipo de películas para él eran muy fáciles de interpretar porque era realmente como él era su vida, ¿no? Y de hecho murió muy joven, murió enganchado a las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los papeles de estas películas y su vida real pues no diferían mucho, y de ahí pues su facilidad pues en pantalla para hacer este tipo de cosas, ¿no? De interpretar este tipo de papeles. Las drogas que además también pues
tuvieron una influencia muy negativa en la propia carrera de Eloy de la Iglesia también. También que era un heroinómano, ¿no? Quiero recordar, pues, enganchadísimo, ¿no? En esa época las drogas se percibían como algo también que no era nocivo, ¿no? Para la salud, era como algo, pues, liberador. Con el tiempo vimos que poco a poco las generaciones de esa época posteriormente fueron cayendo uno tras otro. De hecho, grandes artistas, ¿no?, de la música, del cine, pues, que todos conocemos, fueron, pues, cayendo por culpa de esa adicción tan tremenda que era la heroína, ¿no? Y ya que hablas de la música y, bueno, de otras artes y tal y cual, ¿qué papel piensas que tiene una película como esta, como Navajeros, dentro de lo que se conoció en los años 80 en España como la movida? Por supuesto, todo es un feedback constante, ¿no? Entre la movida, lo que es el cine, porque la movida muchas veces llegamos a la errónea conclusión de que la movida solo fue música. No, la movida fueron muchas más cosas. Fueron grandes artistas, en el sentido, en la pintura, en la música y en el cine. De hecho, Almodóvar, incluso. Por supuesto, incluso Almodóvar, que empezó cantando, ¿no?, con McNamara, si no recuerdo mal, pues con su grupo y tal, mira, acabó siendo un gran director de cine, según para mí no, pero bueno, acabó en el cine. Entonces, todo está muy relacionado, ¿no? La movida no solo fue la música, fue una explosión cultural que captó todas las formas de cultura: el cine, la música, la literatura, la pintura, la escultura, todo. Incluso la televisión, Antón, como medio cultural en esa época. ¿Quién no recuerda? Y la música en esta película pues también tiene una importancia enorme, ¿no? Como dijiste un poco al principio, la música principal de la película está compuesta por ese grupo que fue Burning, ¿no?, de los años 80, que, bueno, es una banda de mítica. Rock española, sí, como tú dijiste, mítica, ¿no? Y yo creo que la música que ellos produjeron para esta película pues añade mucho a la película. Muchísimo, ¿no? Le da muchísima fuerza a la película. Sería una película diferente si no fuese por la música de Burning, ¿no? Mira, hay escenas que gracias a su música, por ejemplo, cuando está con una prostituta en su casa, que suena esa canción tan bonita, ¿no? Le da una fuerza. Esos 3 o 4 minutos de escena fue realmente maravilloso. De hecho, te dejas ir con ellos, ¿no? Y es maravillosa, ¿no?, la banda sonora, que sin duda la película no hubiera sido lo mismo sin ella, ¿no? Sin duda. Esa prostituta que además está interpretada por Verónica Castro, que es una actriz mexicana más conocida por aquellos a quienes les gusten las telenovelas, ¿no?, los culebrones latinoamericanos, y no tanto por su participación en películas españolas, pero que aquí sí participa en el papel de esta prostituta, y además tiene un papel importante dentro de esta película. En algunas ocasiones incluso da la sensación como que algunos de los personajes están doblados, ¿no? No, la película está doblada, Antón, está doblada. De hecho, por eso lo leí hace poco, no lo sabía, preparando el programa de hoy, que estaban doblados, y entonces, que claro, no podíamos oír las voces reales de cómo fueron interpretados los papeles, y que un poquito pues llama la atención de que no podamos llegar hasta el punto que pudo ser de la manera que fue rodada originalmente. Y sí, ciertamente son doblados los personajes, Antón. Muy bien, pues Jaime, no sé si tienes algo más que quisieras añadir para terminar esta conversación sobre Navajeros, y si no, pues si no hay nada más que quieras decir, pues por lo menos haznos una valoración final, como siempre, pues numérica y personal también, acerca de esta película, sí. Navajeros de la Iglesia. Reivindicar el cine kinky, porque es realmente no solo lo que te puede dar en primera instancia, ¿no? Películas de delincuentes, no, es mucho más que eso, ¿no? Está mostrando la realidad, porque fue así, la realidad de una época de nuestro país, de nuestra sociedad, y que fue el final de los 70, principios de los 80, y que estas películas son como documentos, pues, videográficos de lo que sucedió en esa época, ¿no? Y la reivindico como obras necesarias en nuestro cine, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta película para mí la reivindico también por ser para mí el mayor y mejor exponente de este tipo de cine,
y porque engloba todo, una buena historia, unos personajes muy bien interpretados por gente amateur, vuelvo a repetir, con una muy buena banda sonora, y todo ello, pues, para mí la hace convertirse en la mejor película de este tipo de género. Y si tuvieses que darle un número, una puntuación numérica, que esto sería posible. Sí, sería posible, pero nunca teniendo en cuenta por lo que es la calidad de lo que suele catalogarse en una película, como por ejemplo La muerte de un ciclista, en la que hablaste muy bien de lo que era la forma que estaba filmada, la música, los papeles interpretados por esos tres grandes actores, ¿no? Aquí tenemos que valorar otro tipo de cosas que realmente son el germen de la película, que es ser un documental, sin ser un documental, siendo una película, ser una pieza pues, de una realidad que existió. Y solo por eso, por lo bien que lo refleja, pues le daría un 8 a esta fantástica película de Eloy de la Iglesia. Es decir, Jaime, que para quienes pueden estar ahí afuera viendo este vídeo, viendo este programa de diálogos transatlánticos y no conozcan lo que es el cine kinky español de los años 80, pues el perfecto lugar o el lugar perfecto para iniciarse en este tipo de cine es Navajeros de Eloy de la Iglesia. Sin duda ninguna, Antón, y sin ninguna, bueno, sería mi recomendación más grande, que empezaran por Navajeros de Eloy de la Iglesia, y después, bueno, pueden ver un montón de películas más, como digo, pues Colegas, del mismo director, El Pico 1 y 2, Perros callejeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras más que habrá por ahí que desconozco, pero que también forman parte de este tipo de cine.